Sabed que yo, Samael aún Beón, soy vuestro avatar, soy vuestro Buda Maitreya. He descendido de los mundos superiores para enseñaros, para ayudaros. What is the secret of the Grail? Who does it serve? You, my lord. Who am I? You are my lord and king. Bien, pues hoy día 13 de noviembre vamos a continuar entonces con el siguiente apartado del libro de la Revolución de la Dialéctica, la falacia del ego, la falacia del yo. Ese es lo que hoy vamos a reflexionar todos, vamos a estudiar. Estamos estudiando el quinto evangelio del maestro Samael. El quinto evangelio devela o desvela los otros 4 evangelios. Nosotros a veces no entendemos los evangelios del Cristo Jesús, bueno, de sus discípulos, de Marcos, Mateo, Juan, Lucas, que es el evangelio de la nueva era, el evangelio solar. No entendemos porque son 4 tratados. 4 tratados de psicología, 4 tratados de alquimia, de cábala, de psicología profunda que el Cristo Jesús a través de sus discípulos pues nos entregaron. Entonces, pero llega el quinto evangelio que entrega el maestro Samael y ahí se rasga el velo de estos 4 evangelios. Entonces, así es como hoy continuamos con este apartado, estudiando pues la dialéctica de la conciencia, en esta revolución que todos estamos llevando. Es un proceso gradual, cada uno lleva su revolución, cada uno pues está en la revolución del movimiento gnóstico internacional, unos de una manera, otros de otra, pero todos pues caminando, siguiendo pues al gran general, que es el venerable maestro Samael Aún Weor, sus capitanes, todos sus soldados, pues que nos van ayudando, nos van guiando, y también nosotros, pues que cada uno se convierta pues en un soldado. Bien, pues entonces vamos a estudiar la falacia del ego. Comienzo con la lectura y luego vamos así reflexionando todos. La falacia del ego, leo, es el hábito de engañar sin limitación alguna, procesándose esta a través de las series del yo. Cualquier persona puede cometer el error de volarse el cráneo como lo hace cualquier suicida, cobarde e imbécil, pero el famoso yo de la psicología jamás podrá suicidarse. Las gentes de todas las escuelas pseudoesotéricas tienen magníficos ideales y hasta sublimes intenciones, pero todo eso continúa existiendo en el terreno del pensamiento subjetivo y miserable. Todo eso es del yo. El yo siempre es perverso. A veces se adorna con bellas virtudes y hasta se viste con la túnica de la santidad. Cuando el yo quiere dejar de existir, no lo hace en forma desinteresada y pura. Quiere continuar en forma diferente, aspira a la recompensa y a la dicha. Por estos tiempos mecanizados de la vida hay producción en serie, series de carros, series de aviones, series de máquinas de tal o cual marca, etc. Todo se ha vuelto series y hasta el mismo yo es serie. Debemos conocer las series del yo. El yo se procesa en series y más series de pensamientos, sentimientos, deseos, odios, hábitos
etc. Que los divisionistas del yo continúen dividiendo su ego entre superior e inferior, allá ellos con todas sus teorías, y el tan cacareado yo superior y ultradivino controlando al infeliz yo inferior. Bien sabemos que esa división entre yo superior y yo inferior es falsa en un 100%. Superior e inferior son dos secciones de una misma cosa. Yo superior y yo inferior son las dos secciones de Satán, el yo. ¿Puede acaso una parte del yo reducir a polvo a otra parte del yo? ¿Puede acaso una parte del mí mismo decretar la ley del destierro a otra parte del mí mismo? Lo más que podemos hacer es ocultar astutamente lo que no nos conviene, esconder nuestras perversidades y sonreír con caras de santos. Esta es la falacia del ego, el hábito de engañar. Una parte del mí mismo puede esconder a otra parte del mí mismo. ¿Es esto algo raro? ¿Acaso el gato no esconde sus uñas? Esta es la falacia del ego. Todos nosotros llevamos por dentro al fariseo. Por fuera estamos muy bonitos, pero por dentro estamos bien podridos. Nosotros hemos conocido fariseos que horrorizan. Conocimos uno que vestía la inmaculada túnica del maestro. Su cabello era largo y jamás la navaja cortaba su venerable barba. Este hombre espantaba con su santidad a todo el mundo. Era vegetariano en un 100%. No bebía nada que pudiese tener alcohol. La gente se arrodillaba ante él. No mencionamos el nombre de este santo de chocolate. Solo nos limitamos a decir que había abandonado a su esposa y a sus hijos, dizque por seguir la senda de la santidad. Predicaba bellezas y hablaba horrores contra el adulterio y la fornicación, pero en secreto tenía muchas concubinas y proponía a sus devotas conexiones sexuales antinaturales por vasos no idóneos. Era un santo, sí, un santo de chocolate. Así son los fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia! No coméis carne, no bebéis alcohol, no fumáis. En verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y maldad. El fariseo, con su falacia del ego, esconde los delitos ante los ojos ajenos y también los esconde de sí mismo. Conocemos fariseos que hacen tremendos ayunos y espantosas penitencias. Están muy seguros de ser justos y sabios, pero sus víctimas lloran lo indecible. Casi siempre son sus mujeres, sus hijos, las víctimas inocentes de sus maldades. Pero ellos continúan con sus sagrados ejercicios, convencidos de ser justos y santos. Pues bien, aquí nos detenemos un momento, ¿sí? Bien, pues el maestro Samael, siguiendo este trabajo, porque si ustedes perciben, él los va persuadiendo a hacer un trabajo, una revolución de nuestra dialéctica. La dialéctica que hoy tenemos, pues, es la dialéctica del ego, es la dialéctica materialista. Está incrustada en nuestras neuronas, está incrustada en nuestro cerebro intelectual, está incrustada en el cerebro emocional, está incrustada en el cerebro motor instintivo sexual. Pero con la revolución en marcha,
cuando persuadidos por el Maestro, por el Santo Gurú y nuestro real ser interior profundo, podemos entrar a ese movimiento, ¿sí? E irnos liberando poco a poco de pues esa dialéctica materialista, ir adoptando la dialéctica de la conciencia. Y en ese propósito que nos va conduciendo el Maestro, en este trabajo interior de cada uno de nosotros, pues hoy nos invita ahora a estudiar un aspecto más del yo, ver, autoexplorándonos, autoobservándonos seriamente, y nos permite ver esa falacia del ego. Si en la semana pasada estudiamos los sofismas, ¿verdad? Los sofismas del yo, hoy el Maestro pues nos invita a estudiar la falacia del ego, ¿sí? No es lo mismo falacia, porque falacia significa mentira, ¿sí? Falsedad. Pero la falacia nos dice el diccionario que la falacia es un argumento que parece válido. Y es interesante, ¿no? Porque tenemos que estudiar. Una falacia es un argumento que parece válido, pero no lo es. Mientras que un sofisma es una falacia utilizada con la intención consciente de engañar. Es diferente. Pero van de la mano a veces. Entonces la falacia es el argumento, ¿verdad?, del yo, que parece válido. Son los argumentos que nos hacemos nosotros, ¿sí? Y claro, también los exponemos a los demás. Porque nadie da lo que no tiene. Damos lo que tenemos, damos lo que somos. O sea, no podemos engañar a los demás, no podemos engañar al ser. Nos autoengañamos nosotros, sí. Porque la peor mentira es con nosotros mismos. Esa es la peor mentira. Entonces, pero cuando uno anhela morir, ¿verdad? Como lo mencionaron ahorita ustedes en sus reflexiones, cuando desde la conciencia viene ese anhelo de morir, viene ese anhelo de desenmascarar el yo, ¿verdad? Pues entonces estudiamos ahora esa falacia del yo. Y el Maestro, pues, que en su tiempo él pues estaba en ese proceso de autoconocimiento, de autotransformación, que su proceso también fue gradual, así como el nuestro. Ha venido siendo gradual, ha sido gradual, sí. Hemos ido madurando poco a poco. Cada uno de ustedes pues ha madurado también. Y va madurando en la medida que va tomando esto con seriedad. Y entonces pues se van logrando los objetivos, los cambios, ¿sí? Entonces en los tiempos del Maestro pues se hablaba del yo superior, yo inferior, ¿sí? Ya ahora no se habla de eso. Ya ahora los psicólogos pues ya no hablan del yo superior. O las escuelas pseudoesotéricas que en aquel entonces tenían mucho poder, ¿eh? Las escuelas espiritualistas tuvieron mucho poder en aquellos años. Pero el Maestro Samael Llanos, también él, que estuvo también en su proceso y llegó al espiritualismo, pues también él nos aclara el espiritualismo, que ahora también no se le llama espiritualismo. Ahora son canalizadores, así se les llama ahora, los canalizadores. Pero es lo mismo en el fondo. En el fondo es lo mismo. Es gente, ¿verdad?, que tiene la conciencia dormida y que utiliza el psiquismo subjetivo. Así como en aquellos tiempos pues de Allan Kardec, Camilo Flammarion, todos esos espiritualistas, ¿verdad?, que sentaron una base. Pero que pues no es un psiquismo subjetivo el de estas personas. Pero ya estamos en la enseñanza gnóstica, ya estamos en la dialéctica de la conciencia, ya estamos en la revolución de la dialéctica, ya estamos en la psicología revolucionaria o en la revolución de nuestra psicología. Y aquí es donde pues viene pues lo interesante. Pero bueno,
tenemos que reflexionar, tenemos que estudiar, ¿verdad? Que el maestro, pues en aquel entonces así va, pues él en sus procesos y tenía que aclarar a las escuelas espiritualistas. Él en aquel tiempo, pues también hizo la invitación para que se unieran todas aquellas escuelas al movimiento. Pero, pues la gente tiene sus moldes psicológicos y no quiere cambiar. Solo aquel que tiene el anhelo de morir, solo aquel que tiene, pues, que es un águila rebelde, pues va en contra de lo establecido y crea, pues, su propia psicología, ¿verdad? Y en ese autoconocimiento, pues va él, trabajando. Así que, pues, el yo, ¿verdad? En este estudio, en este apartado de hoy, donde estamos estudiando la falacia del ego, pues es el argumento que usa el yo, que lo tenemos que desenmascarar, porque el mismo ego cubre al otro ego, ¿sí? Y el mismo ego lucha contra el otro ego. Pero bien sabemos que el ego no puede eliminar al ego. Bien sabemos nosotros que el yo no puede comprender al yo. Eso lo sabemos intelectualmente. Y hasta en una conferencia del maestro Samael así. Pero todavía nos falta procesarlo en la conciencia. Porque intelectualmente, repito, lo sabemos, que el yo no puede comprender al yo. Pero todavía nos falta procesarlo desde la conciencia. Y eso será pues ya en un trabajo profundo, donde ya cada uno de nosotros pues desde la conciencia tiene que comprender al yo, tiene que observar al yo, tiene que quitarle todas sus falacias al yo, todos sus argumentos, que uno considera que están bien, ¿eh? Uno considera que está bien. Es como cuando en las clínicas psiquiátricas las personas no se sienten que están enfermas, ¿sí? La mayoría de ellos dice: yo estoy bien, yo estoy bien, yo no estoy enfermo, aunque ellos son enfermos mentales y los hechos demuestran que están enfermos, pero no se reconocen ellos como enfermos. Así también nosotros, ¿verdad? Pues el yo, con sus argumentos, con sus sofismas, y ahora con la falacia del yo, con sus argumentos, pues dice: no, tú estás bien. Hasta culpamos al maestro, porque así me ha tocado conocer gente, ¿no? Es que el maestro Samael es así, es que el maestro es asá. Y el yo, pues, se sale por la tangente, no vamos a reconocer, porque el yo tiene sus argumentos. Pero una vez que nosotros nos reconocemos como personas que tenemos al yo, personas, ¿verdad?, que en realidad no tenemos una individualidad sagrada, sino una multiplicidad, que en un momento somos unos y en otro momento somos otros. Aquí somos unos, llegamos a la casa, somos otros, vamos a la calle, somos otros, vamos al trabajo, somos otros. Ya cuando uno se cansa de eso, de las múltiples personalidades que usamos, los múltiples agregados psicológicos, lo que hablábamos en el retiro, la personalidad gnóstica que tenemos, ¿verdad? Pues cuando ya uno llega a hastiarse de eso y que ya nos imprime el anhelo de morir, pues vamos muriendo, ¿sí? En todo eso. Le vamos quitando los argumentos al yo, sus sofismas, sus falacias al yo. Queda desenmascarado el yo. Queda desenmascarado el yo. Entonces, pues es así, ¿no? Como el maestro nos va, pues, invitando a que toda autoexploración, toda autoobservación, todo el recuerdo del ser, lo hagamos desde la conciencia. Una cosa es observarnos intelectualmente y otra cosa es observarnos desde la conciencia. Y el maestro va a insistir otra vez en lo que Oscar nos comentó en su reflexión, o sea, cuando está la mente tranquila, en meditación. En meditación nos tenemos que hacer
atletas de la meditación. Nos tenemos que ir entrenando cada vez más en la meditación, cada vez más, cada vez más. Porque cuando la personalidad está activa, la mente está activa, el yo está activo, porque el yo es la mente, el yo es mente. Entonces, es muy difícil que uno se arrepienta del error, fíjense, es muy difícil. Entonces, solamente cuando usamos la técnica precisa del que ya salió de ahí, ¿sí? Del que ya salió de ahí. Y esto me recuerda, yo creo que casi la gran mayoría de nosotros, ha visto, ha estudiado, ha reflexionado en lo que es llamado el mito de la caverna de Platón, ¿verdad? Casi todos, pues en la preparatoria o en la universidad o porque nos gusta la filosofía, pues estudiamos un poco el mito de la caverna. Si no lo han visto, se los recomiendo, está en el YouTube. Son aquellos hombres, ¿verdad?, que están encerrados en una caverna y que desde niños están ahí, desde que tienen uso, razón, ahí están y no ven la realidad porque están ahí. Solo ven, ¿verdad?, las ilusiones, ¿verdad?, que produce el fuego de estar ahí, ¿sí? Y de la gente que pasa por atrás y que se forman por acá las imágenes, ¿verdad?, las siluetas. Eso es lo que ellos conocen. No conocen la realidad porque no han salido de la caverna. Interesante sabiduría que nos dio Platón, discípulo de Sócrates. Solo cuando alguien sale de ahí de la caverna, porque si mal no recuerdo están encadenados, ¿verdad? Están encadenados. Que eso es para nosotros, ¿eh? Esa es sabiduría, ese es esoterismo puro. Solo cuando la persona se desencadena, se libera y sale, ve la realidad. Es como nosotros, pues, estamos con los 5 sentidos solo viendo, ¿verdad?, lo que pertenece al mundo sensorial, pero no vemos lo ininteligible, ¿verdad?, lo que está más allá de los sentidos. Pero estamos llamados a conocer el mundo, los mundos superiores. La verdad estamos llamados, sí. La verdad que nos va a hacer libres. Entonces, el maestro Samael es uno que salió de la caverna y luego regresa a enseñarnos la luz, la sabiduría. La alegoría de la caverna o el mito de la caverna, como se le conoce, tiene 4 puntos muy interesantes, ¿no? La ignorancia, porque solo percibimos las sombras ahí cuando estamos en la caverna, en nuestra propia ignorancia, en nuestra caverna interior, ¿sí? Pero luego viene la liberación, cuando nos liberamos de las cadenas, de los sentidos, cuando surge el coraje y la rebeldía en nosotros y nos salimos, ¿verdad?, de esa caverna terrible, de la mecanicidad de la vida, de las ilusiones de la vida, de la robotización de la vida, de la mecanicidad de la vida. Donde va Raimundo y todo el mundo, Vicente y toda la gente. Y ya nos salimos, ¿verdad? Y entonces pues nos liberamos. Y luego pues viene un tercer aspecto, cuando nosotros pasamos por la ascensión, cuando se sale de la caverna y se percibe la luz del sol, ¿sí? Se percibe la sabiduría. Y luego regresamos, el retorno, que es el 4 punto, ¿sí? El retorno. Regresamos, o el maestro regresa, porque ya vio la luz del sol, ya vio la realidad, y viene a ayudar a los que siguen ahí encadenados, los que siguen ahí en la caverna. Y, oh sorpresa, el que conoce la luz y retorna, se va a llevar un gran chasco porque lo van a despreciar, lo van a recibir con hostilidad y desprecio. Porque ellos están acostumbrados a su esclavitud. Es como el que está acostumbrado siempre a la misma comida, la misma comida, la misma comida. Y le cambia el menú, se nos cambia el menú, híjole, pues reaccionamos. Porque estamos tan acostumbrados, tan habituados a eso. Por ejemplo, estamos habituados pues, a las grandes ciudades, que cuando salimos al campo, pues como que
como los perritos, ¿verdad? Nos destanteamos todos. Y andamos corriendo por aquí, andamos corriendo por allá, como el perrito, ¿verdad? Que siempre había estado amarrado. Lo desamarra, sale a la calle y hasta lo puede atropellar un carro. Bueno, pues el que vuelve a la caverna, volviendo a la alegoría de la caverna de el gran sabio Platón, pues lo van a menospreciar, lo van a recibir con hostilidad, porque la gente se resiste a la verdad, nos resistimos a la verdad. Entonces, es así pues como el maestro sale y conoce la luz, y ahora nos está enseñando a todos nosotros, ¿sí? La luz, o sea, nos la imparte la luz. Salgan de ahí, de esa caverna. Vean ahora la falacia del yo. Y es lo que estamos haciendo en el estudio y reflexión de este capítulo. Y bueno, pues el maestro, atendiendo pues al conocimiento que él tiene, percibe él, ¿verdad?, que uno de los agregados más terribles que solemos tener todos, que tenemos todos, el yo fariseo, que lo comentamos la vez pasada, el yo fariseo. Porque el yo fariseo es precisamente, yo creo que el ejemplo clave de esta clase, de esta cátedra, de este apartado, el yo fariseo. Lo tenemos todo. El yo fariseo, que quiero aquí, antes de continuar, hacer un paréntesis. Dice el maestro Samael, vamos a grabarlo todo en el corazón. Las palabras del maestro son estas. Dice él: de este conocimiento, de este camino, o despertamos como fariseos, o despertamos como iniciados. No hay de dos, no hay más que de dos, perdón. Fariseos o iniciados. Yo considero, ¿verdad?, que pues cada uno debe de optar por la opción del iniciado. Y recuerdo un discípulo del maestro Samael, que convivimos mucho con él, don Víctor Manuel Chávez Caballero, que él, en broma y en serio, nos decía, más que en serio que en broma, nos decía que de este camino se sale o iniciado o desquiciado. Y sí es cierto. Sí es cierto. O sea, es una gran fuerza. Yo creo que ustedes ya la han sentido. Y cada vez más, si no la han sentido, pónganse más atentos, más hipersensibles, más sensibles. Que el conocimiento gnóstico, la energía, la sabiduría gnóstica es un cable de alta tensión. Es mucha corriente eléctrica del tercer logos, del Padre, porque es la gracia del Padre, es la gracia del Hijo, del Cristo, el conocimiento gnóstico. Así que es tan poderosa la energía que nos puede llevar a la iniciación esotérica. Y cada uno de ustedes podrá despertar en el altar de la iniciación. Pero también podemos despertar como el fariseo, el que siempre está viendo los errores de los demás. Es un yo terrible, terrible, terrible. Es uno, pues tiene que trabajar mucho, ¿verdad?, en sí mismo para morir en ese yo fariseo. El yo fariseo no nos permite la comprensión de nuestros errores. El yo fariseo precisamente oculta, ¿verdad?, a los demás yoes. Y por algo en el Evangelio crístico está ese arquetipo del fariseo, porque todo en el proceso del maestro, el maestro de maestros, todo el drama es alegórico, es simbólico. El iniciado, la iniciada, vive ese drama en los mundos superiores, ¿sí? Lo vive allá, ¿sí? Entonces, el fariseo, pues, es parte del drama. Y, pues, hay que realmente, pues, ir observando esos yoes fariseos que tenemos y trabajarlos
para poder quitar la falacia, la fuerza de la falacia del yo. Todos esos argumentos, ¿verdad?, que tiene el yo, aparentemente muy buenos. Entonces, reflexionando en el yo fariseo, que ya el maestro nos da un capítulo en el libro que ya estudiamos, del misterio del lauro florecer. Ahí habla también el maestro del yo fariseo, ¿sí? Y en el libro de la psicología revolucionaria, el maestro habla de la parábola del fariseo y el publicano, que también el publicano lo tenemos adentro, ¿eh? El fariseo igual, son yoes terribles. Entonces, en este caso, pues yo reflexionaba hoy en el fariseo. Y, por ejemplo, uno de los ejemplos, valga la redundancia, que nos da el esoterismo crístico es Pablo, Saulo, que antes de ser Pablo se llamó Saulo. Saulo de Tarso fue discípulo de aquel gran maestro, de aquel gran rabino. Y Gamaliel, llamado Gamaliel, sí, un gran maestro, un gran rabino. Y Pablo, en aquel entonces Saulo de Tarso, era un fariseo, era un doctor de la ley. Saulo, antes de ser Pablo, fue Saulo. Y él mismo dice: yo fui un fariseo de fariseos, fíjense, en palabras del maestro Pablo, que es el maestro Hilario, porque él encarnó a su Cristo también, Pablo de Tarso. Entonces, Saulo, pues él era un fariseo. ¿Y cómo se comportaba el fariseo? Perseguía a los cristianos. Él perseguía a los cristianos. Estuvo, pues, cuando lapidaron al primer mártir, ¿verdad?, cristiano. Y él convocaba a los demás fariseos, a los doctores de la ley. Todos ellos eran doctores, o sea, era gente estudiada en la Torá. Ya dijimos la vez pasada que fariseo significa separado, viene de la palabra hebrea, significa separado. Y sí, siempre el fariseo se aparta, ¿eh? Yo no soy como aquellos, yo no soy como aquel profano. Y el fariseo gnóstico, pues igual, se hace el que siempre está juzgando al hermano, a la hermana, criticándolo, juzgándolo. Como dice el maestro Samuel, un yo juzgando otro yo, un yo condenando otro yo. No hay conciencia ahí. Pero el fariseo se vuelve inquisidor y fanático, pues, de la enseñanza. Y por eso, pues, son graves los errores, como el maestro describe aquí a los fariseos que él conoció, que siempre ha habido, y uno, pues, tiene que trabajar mucho, porque si no, puede terminar como iniciado o fariseo. Entonces, pues es importante, ¿verdad?, que podamos hacer un balance psicológico, pues, y autodescubrirnos, ¿verdad?, para ver desde la conciencia a esos yoes del fariseísmo, ¿verdad? Porque, repito, el fariseo gnóstico, pues, juzga, critica, se siente perfecto, se siente perfecta, ¿sí? No ve sus errores, ve los errores de los demás. Y eso, pues, no le va a permitir salir adelante, va a fracasar. Afortunadamente, fíjense, hablando del fariseo y volviendo al ejemplo de Saulo, afortunadamente el ser, el Cristo, hace transformaciones, porque el fariseo sí estudia la doctrina y se la sabe intelectualmente, por eso juzga a los demás, por eso se cree más. Y pero por gracia de Logos, el fariseo, no todos, obviamente, tiene que ver sus méritos, su trabajo, sí,
un cambio debe de haber. El fariseo puede cambiar. Y en este caso, en el ejemplo de Saulo, camino a Damasco, ve esa gran luz, ¿verdad?, que lo tumba del caballo y cae en el piso. Y esa luz lo ciega, ¿verdad?, a Saulo. Y escucha la voz del Logos, escucha la voz del Cristo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era el Maestro Jesús. Le está haciendo un llamado al Cristo. Fíjense ahí cómo el Cristo puede transformarnos a nosotros. El amor del Cristo. El Cristo que hace transformaciones por cada uno de nosotros. En este caso, el Maestro Jesús. El Cristo Samael. Nuestros seres pueden hacer esa transformación en nosotros. Entonces, Saulo, pues, escuchando la voz de Logos, y recibe las indicaciones, ¿verdad?, que va a ser ayudado, que va a ser asistido, y entonces ya no es Saulo, sino es Pablo. Pablo, que significa pequeño. O sea, Pablo que ha cambiado, que ya es humilde, que ya es sencillo, ¿sí? El sencillo, el pequeño, ¿sí? Y se convierte pues en un maestro. Fíjense el cambio que hace, ¿sí? Es como el proceso pues que hace nuestro prometedor interior, ¿verdad?, con nosotros, ¿sí? La transformación que él hace, ¿sí? El misterio del Baphomet, que solamente pues el ser puede hacer dentro de cada uno. Así que de ser Saulo pues se convierte en Pablo, pero es el Cristo. Así que uno pues debe de ponerse en las manos del Cristo, en las manos de su Divina Madre, para que ese gran ser interior profundo y el Logos puedan hacer una transformación de cada uno de nosotros. Y pues morir en el yo fariseo y andar pues el camino interior. Bien, pues si hay alguna duda, alguna pregunta, adelante. Abrimos este espacio. Sí, bueno, cada uno, ¿verdad?, pues tiene que en su propio trabajo, ¿verdad?, de autodescubrimiento, de autodesarrollo, pues ir viendo, ¿verdad?, todas estas falacias del yo, ¿sí? Así es, ¿verdad? No caer en la mitomanía, no caer en el fariseísmo, ¿verdad?, que sí, lamentablemente pues se va dando, ¿sí? Se puede dar y pues lamentablemente podemos caer en eso, ¿verdad? En el fanatismo, ¿sí? Y bueno, pues nada más aquí me gustaría aclarar, Efren, ¿verdad?, que el maestro, pues cuando llegó a consumir carne de cerdo era porque no tenían, ¿verdad?, que comer, ¿verdad? No tenían que comer. Dondita pues platicó eso, sí, no había nada que comer. El maestro pasó muchas necesidades físicas y a tal grado que pues sí, a veces no había que comer y todo eso, no, muchas necesidades. Entonces, pues sí, pero ciertamente no hacer pues de la comida una doctrina también, ¿verdad? Porque luego hacemos eso también, sí. Sí, hemos tenido estudiantes, ¿verdad?, que no come carne. Y el maestro da el Rital Pancatattva, o sea, ahí está el Rital Pancatattva en el libro que estudiamos con ustedes también, El misterio del árbol florecer. Lo da Charles Valdemar en La magia del sexo, en aquel libro tan importante, ¿verdad?, del sabio Valdemar. Entonces, pues, pero no los hace uno cambiar, o sea, es que uno se va a los extremos, o te vuelves muy carnívoro, ¿verdad?, o te vas al otro extremo de no comer nada de carne. Y como ciertamente pues a veces no cuidamos nuestras energías creadoras, no tomas una copa de alcohol, ¿verdad?, pero
pues criticas mucho a la gente y así sucesivamente. Entonces, sí tenemos como ir cada uno en el yo fariseo, ¿sí? No juzgar, o sea, mejor es apuntar a la autocrítica, ¿verdad? Y que cada quien pues vaya, como nos dice la enseñanza, ¿verdad? La virtud principal es la tolerancia, esa es la virtud principal. En la tradición gnóstica se nos habla de eso. Vamos a continuar entonces con la lectura. Dice el maestro Samael en este apartado: el llamado yo superior dice: venceré la ira, la codicia, la lujuria, etc. Pero el llamado yo inferior se ríe entonces con la carcajada estruendosa de Aristófanes y los demonios de las pasiones. Aterrorizados corren a esconderse entre las cavernas secretas de los distintos terrenos de la mente. Así es como funciona la falacia del ego. Interesante, ¿no? Todo esto. Todo esfuerzo intelectual, y aquí es muy importante eso, sí, hasta subrayarlo, todo esfuerzo intelectual para disolver el yo es inútil, porque cualquier movimiento de la mente pertenece al yo. Cualquier parte del mí mismo puede tener buenas intenciones. ¿Y qué? El camino que conduce al abismo está empedrado de buenas intenciones. Es curioso ese juego o falacia de una parte del mí mismo que quiere controlar a otra parte del mí mismo que no tiene ganas de ser controlada. Son conmovedoras las penitencias de esos santos que hacen sufrir a la mujer y a los hijos. Son chistosas todas esas mansedumbres de los santos de chocolate. Es admirable la erudición de los sabiondos. ¿Y qué? El yo no puede destruir el yo y continúa perpetuándose, a través de millones de años en nuestros descendientes. Debemos desencantarnos de todos los esfuerzos y falacias inútiles. Cuando el yo quiere destruir al yo, el esfuerzo es inútil. Solo comprendiendo a fondo y de verdad lo que son las batallas inútiles del pensamiento, solo comprendiendo las acciones y reacciones internas y externas, las respuestas secretas, los móviles ocultos, los impulsos escondidos, etc., podemos entonces alcanzar la quietud y el silencio imponente de la mente. Sobre las aguas puras del océano de la mente universal, podemos contemplar en estado de éxtasis todas las diabluras del yo pluralizado. Cuando el yo ya no puede esconderse, está condenado a pena de muerte. Al yo le gusta esconderse, pero cuando ya no puede esconderse, está perdido el infeliz. Solo en la serenidad del pensamiento vemos al yo tal cual es, y no como aparentemente es. Ver al yo y comprenderlo viene a ser un todo íntegro. El yo está fracasado después de que lo hemos comprendido, porque se vuelve polvo inevitablemente. La quietud del océano de la mente no es un resultado. Repito, la quietud del océano de la mente no es un resultado, es un estado natural. Las olas embravecidas del pensamiento son solo un accidente producido por el monstruo del yo. La mente fatua, la mente necia, la mente que dice con el tiempo lograré la serenidad, algún día llegaré, está condenada al fracaso, porque la serenidad de la mente no es del tiempo. Todo lo que pertenece al tiempo es del yo. El mismo yo es del tiempo. Aquellos que quieren armar la serenidad del pensamiento, armarla como quien arma una máquina, juntando inteligentemente cada una de sus partes, están de hecho fracasados, porque la serenidad de la mente no se compone de varias partes que se puede armar o desarmar, organizar o desorganizar, juntarse o separarse. Este es todo el apartado de este capítulo 1, titulado pues La falacia del ego. Pues ciertamente el maestro aquí nos da la fórmula, ¿verdad? Sí. Las fórmulas matemáticas pitagóricas para el autodescubrimiento. Necesario es no
tener esas luchas intelectuales, sino que tiene que haber comprensión, la llamarada de la comprensión. ¿Quién nos la da la comprensión? El tercer logos. Como decíamos aquí el otro día, con aquí el grupo de Segunda Cámara, hablábamos de la comprensión, la da el tercer logos. Es una llamarada, es fuego realmente. Así que la persona demasiado intelectual, demasiado fornicaria, demasiado, como dice el maestro, con la mente necia, la mente rabunda, la mente veleta, difícilmente va a comprender. Es con la conciencia, es desde acá, desde la conciencia. En estado, obviamente, de serenidad, de quietud. Y para aquella quietud, pues, hay que entrar en la meditación. Y solo así vendrá, pues, la profunda quietud. Pero ya intelectualmente hay una comprensión. Ahorita cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene una comprensión. Es una comprensión intelectual. Es buena la comprensión intelectual. Y cada uno la va a captar a su nivel. Pero es más bueno irnos más noche o mañana o en el amanecer de este día, pues a meditar y meditar esto. Y así, en la quietud de la mente, sin esfuerzo, comprender al yo. Porque sí hay luchas internas, sí hay luchas subconscientes dentro de nosotros. Por comprender al yo, por dejar de querer, dejar de ser lo que somos, ¿sí? Nuestras contradicciones internas, etcétera, etcétera, etcétera. Se requiere pues esa pasividad de la personalidad y actividad de la conciencia. Entonces, sin esfuerzo alguno, y de hecho el maestro pues nos va a hablar en el siguiente capítulo sobre el esfuerzo. Hay un capítulo dedicado al esfuerzo. Vamos a comprender al yo, así, sin esfuerzo, en esa profunda quietud. Ahora bien, tenemos que comprender aquí y ahora que la mente es de naturaleza femenina y su verdadera naturaleza es estar pasiva. Tenemos que comprender eso y sentir. Y de veras ayuda bastante que uno comprenda cuál es la naturaleza de la pasiva. Es pasiva, no tiene por qué estar reaccionando, no tiene por qué estar pensando, porque el ser no necesita pensar. El ser es sí, sí, sí. El ser es omnisciencia, todo lo sabe. El ser es omnimisericordioso, todo lo comprende, todo lo ama, todo lo percibe, sí. Entonces, maravilloso es que pues en estado de profunda meditación, sin esfuerzos, comprendamos al ego, al yo y a la naturaleza verdadera de la mente. ¿Se requiere esfuerzo para transmutar energía sexual? Sí, ahí sí. Ahí sí requerimos un esfuerzo y hasta un super esfuerzo. Porque recuerden ustedes que la energía sexual tiende a salir, está en forma centrífuga, tiende a escapar por nuestra naturaleza animal. Pero la vamos acostumbrando con la transmutación, con el Hamsa, con las runas, con la magia sexual, etc. Y ahí sí requiere un esfuerzo y hasta un super esfuerzo. Que si no esa energía se nos va. Pero para comprender al ego no necesitamos esfuerzos. No debe haber esfuerzos intelectuales. Entonces, en profunda meditación, percibimos al yo tal y como es. Ahí surge la llamarada de la comprensión. Por eso es tan importante, pues, esa conexión con el tercer logos. Sabernos relacionar con el tercer logos. Saber cuidar nuestra energía creadora. Saber transmutar cada día la energía creadora. Como solteros. Como casados. Porque eso nos permitirá tener mayor capacidad de autoobservación, mayor capacidad de comprensión. Así. Si no, es muy difícil, es muy difícil, es imposible, es más, porque el ego no puede comprender al ego, porque el yo no puede observar al yo. Lo que existe en el yo con el yo son luchas, porque ellos se pelean por la supremacía, por mandar en nuestra máquina humana. Ellos quieren gobernar la máquina y luchan entre ellos.
y se somete. Los yoes, como dice el maestro, el yo superior somete al yo inferior. Y sí, pues uno dice, yo quiero ser gnóstico, yo quiero ser como el maestro, yo quiero ser casto. Pero fíjense que lo dice el yo. ¿Qué dice la lujuria? No, estás loco, ¿verdad? Que casi siempre es el orgullo, fíjense. Es el orgullo, el amor propio, el que quiere eso, ¿sí? No se va a dar así, tan fácil. Porque en el subconsciente está la lujuria, y porque nos atacará en los sueños, y porque nos atacará en el mundo físico también. Entonces, requiere mucha comprensión de la conciencia, ¿sí? Y veremos al yo tal y como es. Yo ya no voy a ser envidioso, dice el ego. Yo ya no voy a ser codicioso, no, yo ya no quiero codiciar cosas materiales. Es el yo también, porque en el fondo sigue codiciando, o en el fondo a lo mejor ya no codicia cosas materiales, pero codicia iniciaciones, codicia un pedacito de cielo también. Están allá en el nirvana. Entonces, todo eso uno tiene que comprenderlo a fondo. Y así vamos muriendo pues en las falacias del yo, en esos argumentos aparentemente buenos del yo. Entonces, pues el maestro nos invita, ¿verdad?, que no haya esfuerzo en la meditación de la comprensión del ego. Y con la conciencia comprender y ver tal y como es el yo. Cuando realmente surge la comprensión del yo, en la meditación profunda, es cierto lo que dice el maestro, uno capta con toda la conciencia aquel agregado y lo ve tal y como es. Verlo tal y como es verle la forma, porque como ya dijimos en una ocasión, lo que vemos nosotros son las reacciones del yo. No vemos al yo tal y como es, pero a través de la práctica podremos ver al yo tal y como es. Veremos ese monstruo, veremos esa forma dantesca que tiene, ¿sí? Y lo capturaremos con la conciencia. Y entonces habrá una emoción en relación a esa percepción, a esa visión. Y habrá un anhelo también. Y como dice el maestro, defecto que vemos tal y como es, como dice el maestro, el condenado va a morir. O sea, ya lo tenemos en la mira. Y por eso el maestro dice en este libro, ¿verdad?, que es de gran felicidad que el gnóstico vea al ego tal y como es, porque ya no se le puede ir. Ahora comprendemos por qué pues, nos hace mucha falta desarrollar el sentido de la autoobservación para poder ver nuestros propios defectos, que no los hemos visto tal y como son. Y por eso los justificamos o los condenamos, pero no los comprendemos. Pues bien, ahí está la tarea, ¿no?, que nos da el maestro Samael. A ver, sí, adelante. ¿Puedes pasar, por favor? La conciencia anhela, sí. Sí, anhela. No desea, sí. Sí, no. Es la conciencia la que anhela, sí. Porque es parte del alma, sí, del ser, sí. Y ella anhela. Existen buenos deseos también, ¿verdad? Existen buenas intenciones, pero no son anhelos. Aún sigue siendo deseo. Y esos buenos deseos como dice el Maestro Jesús, pues el camino que conduce a los mundos infiernos está empedrado de buenas intenciones. Son buenas intenciones, son buenos deseos, sí. Sí. En cambio, la conciencia sí anhela. Sí anhela. Y ella percibe, y ella se revela a ese estado, ¿verdad?, de sueño, de hipnosis, de encadenamiento. Hablando desde el ángulo de la filosofía de Platón, que está encadenada. Es como había antes una litografía de un guerrero, ¿verdad?, que estaba en un caballo blanco, alado, y él mismo, él tenía alas también, era un ángel caído, y estaba, con cadenas, ¿verdad?, al piso, sí, al suelo, sí. Hace muchos años vi yo esa litografía. Que así está nuestra alma, ¿no? Es el guerrero que está encadenado a la tierra, ¿sí?, con su caballo, con su Pegaso, ¿verdad?, que es el caballo alado, sufriendo, ¿sí? Y luego la tierra estaba así como árida, ¿sí?, como en un desierto. Sí, es el desierto del exilio que es
que estamos pasando cada uno como almas, como esencias, que estamos intentando regresar a nuestro Padre, al seno del Padre. Así es. Bien, ¿alguien más? Adelante. Pues el ego nos tiene dormidos, ¿no? Sí, Leí un mensaje es dejar de soñar. así es. El ego nos tiene dormidos. Dejar de soñar. Sí, Nos dice que la mente no tiene la capacidad para responder. así es. Ego no come ego, ¿verdad? Ego no come ego, así es. Entonces, no hay no, el ego no existe el yo superior ni el inferior, porque pues, es el mismo, ¿verdad? Solamente es el papel que toma cada uno en la máquina humana en el momento que gobierna, ¿verdad? Sí, Entonces, ahí nos dice que solo con la comprensión y la autoobservación podemos ver esos agregados tal cual son, ¿verdad? así es. Entonces, pero nos dice que la mente no tiene la capacidad, solo mediante la comprensión y el trabajo sobre sí mismo, pues nuestra madre divina lo limpiará poco a poco, nunca de un solo ataque. Así es. Entonces, la invitación es al trabajo. Sí, Como decía Bianca, la hermana Bianca, ¿verdad? Entonces, la conciencia anhela, ¿verdad? sí, O sea, hay que anhelar esa liberación, esa salvación, ¿verdad? De donde estamos, arrepentirnos y ver lo que el ego ha provocado en nosotros y a los que nos rodean, ¿verdad? En el daño, en el dolor y todo ese sufrimiento que provoca el ego, que no es bueno. Entonces necesitamos autoobservarnos y trabajar para poder sí, todo, sí, reflexionando en las palabras de Juan Manuel, todo recae, Juan Manuel, en el trabajo que debe hacer la conciencia. Pero ¿qué hacemos nosotros? Pues dejamos que el yo entre por nosotros, argumente por nosotros, opine por nosotros, piense por nosotros, sienta por nosotros. Y en realidad la vida no la vivimos nosotros, la va viviendo cada ego, que tiene sus propios intereses. Tal ego tiene su propio interés, tal otro ego tiene otro interés. Y por eso los conflictos de uno que se ve desgarrado, se ve dividido uno entre este ego y aquel otro ego. ¿Bien? Pero si nuestro trabajo girara en relación a la conciencia, fluiríamos más, sí. Fluiríamos más desde la conciencia. Pero si le damos la oportunidad a la esencia, todo esto se hace más sencillo también, ¿eh? La meditación. Uno va amando el conocimiento, va amando al Cristo, va amando a la Divina Madre. Todo es cuestión de que démosle más oportunidad a la esencia. Todo ese hasta sufrimiento que nos causa en nosotros. Sufrimientos que no deberían de ser, los tenemos porque no le damos oportunidad a la conciencia. Se nos hace muy difícil el trabajo, pues porque lo estamos pensando desde la mente, no desde la conciencia. Gradualmente va entrando la conciencia, sí, a trabajar, sí. Cuando cada uno de nosotros le da oportunidad a la esencia, surge esa comprensión, sí. Y ya uno le da más tiempo a la meditación, le da uno más tiempo a la conciencia, sí. Y todo va a fluir, sí, todo. Más fácil, sí. Todo es cuestión de dejarnos, pues, ayudar por el ser, sí. Somos afortunados, sí. Agraciados, sí, sí. Sí, tener esta enseñanza milenaria, uy. Por eso decía yo en un principio, qué oportunidad de la vida, de esta vida que tenemos, sí. Vale más que oro, sí. Así es, sí. Y pues sí, el trabajo, ¿verdad? Se va dando poco a poco, gradual. Hay que tener paciencia en el camino iniciático. Hay que tener esperanza en nuestra muerte, hay que tener esperanza en el Cristo, sí. Y qué bueno, pues que se va dando poco a poco, sí, ya. Pues estamos finalizando el año, sí, el 2025 se va. Y pues está lleno de grandes oportunidades y retos para todos, ¿verdad? Que hoy estamos tomando, sí. Pero aprovechemos desde la conciencia cada día, sí. Y disfrutemos lo que el Padre nos da, sí. Disfrutemos este instante, disfrutemos ustedes que están allá, el frío, el calor, las pruebas. Hoy me decía un estudiante
de sala de meditación. Ayer hicimos una práctica con ellos, una reflexión y un estudiante pues de sala de meditación me decía, es que anoche me sentí muy bien con la práctica, pero después de la práctica tuve una prueba de paciencia, de ira y todo eso y no la pasé y se sintió muy mal. Sí, pues sí, a veces hasta las mismas pruebas fallidas tenemos que aprender de ellas, sí, porque todavía no tenemos el grado o la condición esotérica para trascender con esa prueba. Entonces, hasta de las pruebas fallidas hay que aprender y adelante. Si te caes hay que levantarse con mucho coraje, sí, y adelante, adelante, que pues cada minuto o cada día, cada momento de nuestra vida espiritual cuenta, ¿eh? Eso sí, hay que aprovechar. Pues bien, agradecido con todos y con la vida, y con el maestro, con ustedes, pues gracias a todos